Celebro la impecable organización, la convocatoria exitosa, toda la hospitalidad brindada, aunque tenemos que quejarnos porque no incluyeron el pasaje a Kiev el domingo para ir a ver el partido y después volver acá, pero un gusto estar y compartir esta celebración de 4-0 y de campeones. Aquí tengo un compatriota en Bolivia, campeones mundiales de fútbol, no creo que vayamos a ser nunca. Lo más cercano que hemos llegado al cielo es inaugurar el Mundial 94 con Alemania. Perdimos 1-0, pero fue un buen desempeño y saltamos a la fuente a celebrar. Aunque sí, Martín, nos dimos el gusto de ganarle una vez 6-1 a Maradona y a Messi en La Paz con la altura, cuando Maradona llegó con un planteamiento ofensivo. Ah, sí, se olvidó. A ver, quisiera empezar de la siguiente manera. Para tocar instituciones, Estado de Derecho en América Latina, pedir un ejercicio de imaginación. Imaginemos que José y el FAES, en lugar de estar gobernando España el 2002 en mejores circunstancias, hubiesen congregado aquí a este grupo. Y que el 2002, cuando estábamos saliendo de la devaluación y la implosión argentina, las devaluaciones brasileras, la caída de Venezuela, de Uruguay, todo un cuadro terrible en América Latina. Estábamos en medio de lo que se denominó la media década perdida, 98-2003. Así la ha señalado la CEPAL a esa época, a ese quinquenio. Imaginémonos que el 2002 venía acá un colombiano y les decía: cálmense, señores de América Latina. Ustedes en 10 años, el 2012, van a tener 3 de los 20 asientos en el mecanismo principal de gobernabilidad planetaria, que ahora se llama el G20. No solo tendrán 3 de 20 asientos, sino estarán de anfitriones en México. Y no solo tendrán los asientos y serán anfitriones, sino que podrán llegar a esa reunión como región de América Latina y decirles a los países del G7: señores, América Latina crece 3 veces más rápido que ustedes, con la mitad de la deuda como porcentaje del PIB y con la cuarta parte del déficit como porcentaje del PIB, habiendo reducido a la pobreza de 50 a 30 y pico por ciento, 31, 33, depende a quién escucha uno, y con clases medias nuevas en la región. Si alguien decía aquí eso en este foro el 2002, como una predicción al 2012, hubieran pensado que era García Márquez y que era realismo mágico y le hubieran dicho: este de economía o de política no sabe nada. Pues aquí estamos. Y no fue realismo mágico. Y la preocupación de la reunión de G20 es el euro o las emisiones, lo que hacen los gringos, quantitative easing. Una vez me preguntaron cómo se traduce quantitative easing, ¿no? Suena a un problema estomacal, ¿no? Aflojamiento cuantitativo. Y es emisión inorgánica que hace Estados Unidos, que en nuestros países era crimen, pero cuando uno tiene moneda de reserva puede imprimir un Brasil por año para estimular su economía sin pagar grandes consecuencias. Entonces, eso es lo que se discute, y no América Latina, que siempre era el paciente cero o el primer contagiado de cualquier crisis económica, bancaria, cambiaria que se daba en el planeta. Eso evidentemente es bueno, y quisiera referirme a lo que son instituciones que han permitido llegar a eso o algunas que han perjudicado en avanzar más rápidamente en 4 frentes. Y la definición de instituciones que quiero usar es la más amplia que existe. No solo una entidad, sino las prácticas, usos, costumbres, tolerancias y movilizaciones societarias que llevan a cambiar los hábitos. Porque muchas veces, como decía Martín, nos ponemos a leer la letra chica y no vemos la realidad de lo que pasa. En mi país se ha dado un gran motín policial. Ninguna ley o constitución permite que las policías se amotinen con pistola en mano, pero se lo hace. Ninguna ley permite pasar un semáforo en rojo botando basura por la ventana cuando uno está conduciendo, pero gente en nuestros países lo hace. Y cuando va a Miami y alquila el vehículo, pues se pone el cinturón, para en el semáforo en rojo, no echa basura por la ventana. No está uno genéticamente codificado para infringir las normas, sino es más bien la institucionalidad amplia la que condiciona cómo uno se comporta. Quisiera verlas en 4 áreas que han permitido estos cambios de América Latina, los positivos y también los complejos, los difíciles, porque todo lo que podemos hablar de progreso, hay países donde, y el mío incluido, donde el Estado de Derecho
se ha tirado por la ventana y vivimos bajo el estado de capricho de un régimen que hace lo que le viene en gana, particularmente cuando uno piensa diferente. Pero miremos la parte económica, la parte social, la parte de democracia entendida como algo más allá de las elecciones, sino lo que pasa entre elecciones, y finalmente el campo de seguridad. Primeramente en la parte económica. Salimos de esta media década perdida, 98-2003, a los mejores años que ha tenido América Latina y en particular Sudamérica, por una combinación de dos elementos. El que ahora los países más significativos tienen un marco fiscal, monetario, cambiario y regulación financiera mucho más sólido de lo que teníamos en años anteriores y mucho más sólido a la sazón de lo que tenían en Estados Unidos. Cuando venían gente de Estados Unidos a América Latina en la década de los 90 y uno no tenía 8% de capital en el banco, al ministro de Hacienda, yo solía ser uno, lo colgaban si es que estaba en 7.99. Y resulta que en Estados Unidos, a nombre de que eran inversiones en instrumentos AAA, que eran derivados de otros inventados, pues andaban en 3% de capital, y si garantizaban esto, garantizaban operaciones inmobiliarias y hacían cartera inmobiliaria, pues tenían 1% de capital, Fannie Mae, Freddie Mac y otras entidades como esas, y en América Latina se hizo bien la tarea. Y un detalle que hay que agradecer a España que poco se reconoce, y lo digo por la experiencia. La llegada de la inversión española en servicios financieros trajo buena institucionalidad regulatoria. No solamente la que se normaba en los papeles, sino los buenos hábitos prudenciales del manejo de banca. Y se los digo porque en mi país todos los banqueros se sentaban en reuniones y decían, hombre, estos españoles, ¿has visto lo que están haciendo con bienes adjudicados, con capital, el manejo financiero? Entonces decía, si lo están haciendo los españoles debe estar bien, y mono mayor que decimos, todos empezaban a emular las buenas prácticas que ayudaron a que cuando llegue el 2008, Lehman y demás, los bancos en América Latina, relativamente sólidos, y que hoy ayudan a que el problema financiero en España está afincado en cajas y no en bancos, porque tienen un flujo muy grande de América Latina. Entonces nos ayudaron y los ayudamos, y esa fue parte de la institucionalidad regulatoria que llegó de España. Ahora, es indudable que este buen momento económico, más allá de que los países esenciales y con muchos defectos, pero digamos Brasil, México y una segunda categoría, el PPCC, Perú, Panamá, Colombia, Chile, y uno puede poner Uruguay más, han hecho bastante bien las tareas en el frente económico para poder permitir tener esta condición de bonanza, y la llegada a China, que China ha transformado América Latina. Estábamos en bonanza y en auge. Nunca ha habido periodo como el de 2003-2008, donde varios cuadruplicamos exportaciones, varios países triplican las remesas de compatriotas que se van a Estados Unidos o España principalmente, y llega el doble de flujos de crédito y turismo. Llovía de todo lado y llovía para todos, para los que hicieron bien las tareas y para los irresponsables que disfrutaban la bonanza y se las barreaban a la velocidad que ingresaban los recursos. El 2008 muestra que América Latina, como nos generalizan siempre como una sola región, tiene varias diferencias, pero por lo menos una muy marcada. La muralla china de Pekín se traslada al Canal de Panamá, y del Canal de Panamá para el sur, todos somos chinos, o por lo menos bastante más influidos por China. Centroamérica y Caribe, con excepción de Trinidad y Tobago y un poco Dominicana, están mucho más bajo la influencia de Estados Unidos, y la diferencia es algo no sofisticado, elemental. En Sudamérica Dios nos ha dado la capacidad de producir y exportar energía y o comida y o minerales. Algunos tenemos hasta 3 de los 3. En Centroamérica y Caribe, con estas dos excepciones, todos importan energía, comida, y eso condiciona mucho de lo que sucede. China es matamaquilas en Centroamérica, en Sudamérica es el gran comprador. China es el que encarece los precios de las arepas en Centroamérica y nos baja el precio o nosotros tenemos producción propia de pan en Sudamérica, o sube el precio del petróleo, hacemos fiesta, todos los países que vendemos petróleo o gas en Sudamérica, en Centroamérica tienen que ir a pedir a algún Papá Noel que les dé un poco de petróleo barato
para no tener que subir las tarifas de transporte público y erosionar los gobiernos. Pero esa es la realidad de cómo llegamos. Veremos después un poco perspectivas a futuro. Eso en la parte económica, con algunas excepciones. En líneas generales, las políticas económicas en lo regulatorio, en lo monetario, en lo cambiario, son mucho más sólidas y lo ha demostrado que hemos pasado por ahora en mejores condiciones de esta crisis, cuando antes éramos los primeros en sufrirla. En la parte social, la única práctica legal e institucional que quiero destacar acá, podríamos entrar en mucho detalle, pero varía por países, es la siguiente. Es la transferencia condicionada de recursos a grupos vulnerables y pobres basados o condicionados a que el niño o la niña vaya a escuela, sea vacunado. Evidentemente, como decía María Corina, hay dos clases de estos programas. Los que se dan en función a la necesidad electoral del gobernante, como es en Venezuela, o los programas de Colombia, México y Brasil, que se dan en función a la necesidad social de la población vulnerable. Y son buenos ejemplos porque no tenemos como en España estas redes de seguridad social, o como en Europa, para salud, para educación, para desempleo, no las hemos desarrollado. Y una suerte de red de seguridad social ha sido este programa de transferencias de recursos condicionados que ha servido, pero obviamente ahora el desafío llega y ¿qué hacemos cuando ya tenemos gente de clase media con desempleo y cómo migramos hacia programas sostenibles? Pasando de lo económico a lo social, a lo político. Es indudable que los años del siglo XXI que hemos visto han estado en la región directamente afectados por el político más influyente que hemos tenido en el siglo XXI, el amigo de María Corina, que ha tenido una influencia desproporcionada para el país que lideriza. Líderes de la región con influencia en el hemisferio normalmente vienen de Brasil, de México y de repente en alguna circunstancia de Argentina en menor grado, pero no de Venezuela, que es relativamente pequeño. Esto se debe a lo siguiente, no voy a darles toda la cháchara del gobernante de Venezuela, pero algunos datos. El enorme talento político, los que lo hemos conocido, con memoria fotográfica. En la política de América Latina nunca ha habido una combinación tan poderosa, comunicacionalmente hablando, de CNN con MTV, con canal de historia, con canal religioso y con canal de comedia, todo mezclado en una sola persona, que además hace cadenas de horas y horas. Y eso de los chistes y la historia y que Simón Bolívar dijo cosas que nunca había dicho y lo que distorsiona, tiene un motivo central. En los barrios pobres, donde uno tiene mucho dinero para entretenimiento, es más divertido que tener cable y tener todos estos canales, el poder escuchar a este señor. Populismo es el término de rigor que se usa, nunca me ha gustado, porque esta clase de proyectos son populistas para llegar, hegemonía para quedarse y tiranía para perpetuarse. Y eso es lo que más destruye instituciones, Estado de Derecho, democracia, libertades en nuestra región. Así como hemos tenido una coyuntura económica favorable, es doloroso ver que parte de esta bonanza por precios muy altos del petróleo se usaba para extender estas prácticas profundamente reñidas con lo que queremos muchos en el Estado de Derecho y las libertades básicas. La influencia de la extensión de este proyecto era casi una fórmula matemática, consolidación interna multiplicada por el precio del barril petrolero. A $10 el barril a fines de los 90 podía ser cantinflesco y anecdótico. A 140 tenía una llegada muy grande y llegó a tener el año 2008, en el apogeo de este proyecto hemisférico, 22 de 34 votos en la OEA. Eso créanme que nadie ha tenido, 22 de 34 votos en la OEA. Cuando se llegaba a otros países era muy fácil. Yo tengo amigos que conversaba y teníamos esta lógica institucional de las campañas que ya no sirve con lo que hacía Venezuela en los años anteriores. Para ganar una campaña, ¿qué dirían en un seminario de FAES? ¿Qué les dirían? Consíganse las PES, la persona, programa, plata, partido. Y tienen que trabajar juntos y moverse. Pues cuando llega un Papá Noel con una empresa petrolera, privatizada y personalizada, porque eso sí que es privatización,
a la empresa petrolera, los jueces, los fiscales, Fuerzas Armadas pertenecen a una sola persona. Y llega, solo busca una P, la persona contestataria a lo establecido. Del programa del Partido de La Plata se encarga PDVSA. Esa P se encargaba de todas las otras. Y el mejor equipo de campaña de la región, consignas simples, ustedes las han visto: movimiento contra partido, pueblo contra élite, pobre contra oligarca, indígena contra blanco, nacional contra extranjero, Fidel contra Bush. Porque en la Biblia y en política David siempre le sale mejor que Goliat. Y esa es la forma de organizar este proyecto. Y que cuando toman el gobierno es la destrucción institucional, por esmirriada que estuviese Estado, a rajatabla: copar la justicia, cerrar Congreso, amedrentar medios, doblegar Fuerzas Armadas, montar inteligencia, órganos electorales de identificación, amedrentar a la iglesia, centralizar recursos, capturar el excedente, que de eso se trata. Es una receta que la han aplicado en diferente medida en diferentes países. Mucho se confunde la discusión de esto cuando venimos a Europa, porque en Europa siempre quieren saber quién es del Real y quién es de Barcelona. Entonces, a ver, ¿usted es de izquierda o de derecha? Como dice, a ver, quisiera entender lo siguiente. Cuando Zapatero le gana al PP, Zapatero de izquierda, Chirac, que era de derecha, celebra, y Tony Blair, que era de izquierda, se pone a llorar. Entonces, a ver, explíqueme esto de izquierda y derecha. Finalmente tiene que ver más con intereses nacionales. O la última cumbre, Rajoy de derecha, con el señor Hollande de izquierda, con el señor Monti, que es santo, creo, ¿no? Es un técnico. La apabullan a la señora de derecha para hacer los acuerdos. Pero, sin embargo, si llega un reportero alemán o español, inmediatamente tienen que saber, a ver, Real y Barcelona. Cuando uno le dice, mire, esto no es de izquierda o derecha. Estos proyectos antiinstitucionales, autoritarios, son ambidiestros para destruir instituciones y tomar el poder, y mancos para hacer políticas efectivas de construcción institucional y resultados objetivos. Autocracia contra democracia, es sometimiento y expropiación contra libertad y propiedad, son las características que se ha hablado acá. Ahora, si me preguntan, dejo esto de lado para pasar a lo que más me preocupa como América Latina, en medio de la bonanza y del bienestar. El tema de seguridad, criminalidad asociada al narcotráfico. Porque hoy día, a mí, en lo personal, mucho más que Chávez, me preocupa Chapo Guzmán y los carteles de Sinaloa y los demás muchachos que están dedicados a este negocio. Porque si yo fuera asesor de los cárteles mexicanos o grupos mafiosos brasileros, yo le diría, sigan la ruta de los socialistas del siglo XXI que destruyen instituciones, porque ese es el terreno más fértil para entrar y penetrar con la influencia nociva del narcotráfico. A ver, el narcotráfico a veces no se entiende bien, en mi país lo conocemos mucho. Como línea de negocios, la cocaína es espectacularmente favorable. Díganme ustedes qué otro producto conocen que tenga 4 cosechas al año, sin refrigeración, sin irrigación, no tiene productos competitivos en Francia ni en Iowa, altísimo valor agregado cuando uno sube a la cadena de industrialización. El kilo de cocaína en España o en Estados Unidos vale el doble que un kilo de oro. No van a encontrar otro producto como ese. Y además que es el paraíso neoliberal. No hay regulación, no hay impuestos y tratado de libre comercio planetario. Contra eso, ¿cómo se combate? Y además que la naturaleza del negocio es la siguiente, lo que vemos hoy, que era obvio hace unos años. Lo que vale 300, 500, 700 dólares en Chapare o Putumayo, conforme llega a la frontera, llega a alta mar, pasa por Honduras, toca a México, llega a la frontera con Estados Unidos, ya estamos hablando de 30,000, 40,000, 50,000 dólares. Cruza la frontera a Yanquilandia y estamos en 60,000. Llegamos al detalle y estamos en 100, 110,000. Y la misma cadena pueden hacer ustedes con países de África y los mercados europeos. Y es obvio que estos, fíjense lo que pasa en Guatemala, lo que está pasando en mi país, estos sí que destruyen toda institución. Con el plomo o plata se agarran jueces, parlamentarios, se agarran concejales, agarran lo que les viene en gana. El peligro no está en México, ni siquiera en Brasil, porque México sea estado fallido, créanme que no va a haber eso, ni que se apoderen de México tampoco.
pero Guatemala sí que tiene que poner barbas en remojo, o mi país, por las dificultades y la dimensión de lo que tiene este problema. Yo concluyo sobre este análisis, que sé que no es el clásico o el que esperaban de repente, sobre un buen momento económico por un desarrollo institucional de las áreas económicas de muchos países que han permitido beneficiarse de la bonanza china, algunas prácticas en política social que son dignas de relevar, y la destrucción institucional de los proyectos autoritarios del siglo XXI, socialismo siglo XXI, que se han exportado, y el peligro más preocupante hoy es el terreno fértil para el narcotráfico, con las prácticas perniciosas que tiene hacia adelante. Bueno, ustedes dirán, eso de diagnóstico hacia adelante, ¿qué se puede ver? Permítanme decirles en ese frente lo siguiente muy breve para concluir. Yo creo que es esencial para nuestra región en este momento diseñar un producto que ni Apple se le ha ocurrido todavía. Hoy día tenemos, ¿no?, las iPhones, iPods y las iPads. Bueno, necesitamos una iPad con E. Integración, población, energía y droga, que me parece esencial para nuestra América Latina tener políticas claras en esa materia. Integración, desarrollo económico en general. A ver, lo siguiente sobre la China. Por alguna razón extraña, cuando venían ingleses, norteamericanos o españoles, nos rasgábamos las vestiduras y decíamos, las venas abiertas de América Latina nos están chupando la sangre, el petróleo, los minerales y demás. Ahora cuando son chinos no agravia tanto, pero sigue siendo el mismo desafío de disfrutar la bonanza de materias primas, desindustrializando los países, y además con el siguiente problema. Cuando llegaron los europeos, llegó la bonanza, llegó la caída, después venían los gringos. Cuando llegaron los gringos, llegó la bonanza, llegó la caída, después algún día podrá llegar China. Cuando se acabe, si se acaba lo de la China, ¿quién va a venir? ¿Los marcianos? Es decir, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente que nos trae otra gran bonanza? ¿India será comparable? En fin, el desafío de industrializarse y traer la inversión y cómo desarrollar la región aprovechando estas coyunturas favorables. Y tanto que se habla mal de Europa, sí, en América Latina nos falta aprender una gran lección de Europa. La integración requiere de fondos de compensación para que los países menos desarrollados puedan tener la infraestructura que les permita integrarse, para que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia tengamos algunos fondos de cohesión que le llaman acá. Las lecciones cambiarias serán otras, pero la lección de fondos de cohesión creo que son importantísimas aprender de Europa en integración hacia futuro. La P de poblaciones, sobre todo vulnerables, el desafío está de cómo pasamos de estas bolsas familia, programa oportunidades para grupos pobres, dando recursos directos al desafío de la irrupción de clases medias, que es un desafío muy grande y trae desafíos diferentes. Miren lo que pasa en Chile con la demanda de educación. La gente de clase media tiene otras demandas, están en Facebook, tuitean y se hacen escuchar mucho más que los grupos pobres y vulnerables, que pueden ser bastante más grandes, pero están en zonas rurales y no tienen la capacidad de movilización de las clases medias. Y cómo trabajamos para defender a las poblaciones que tenemos o ayudar a las poblaciones que tenemos que han ido a otros países, y el tema migratorio es urticante, quizá ya no tanto ahora en España por la crisis, todavía en Estados Unidos, y duele ver Estados Unidos, un país que tiene dos presidentes icónicos, demócrata y republicano, para no ofender a nadie, que se pararon en Berlín a decir Kennedy, ich bin ein Berliner, y después Reagan derrumben este muro, y que ahora se jactan de quién construye un muro más rápido con México. Además, un muro peculiar que supuestamente evita que llegue gente, pero la droga sigue llegando y las armas siguen volviendo. Del iPad concluyo con la parte de E, energía, y la D de droga. La parte de energía, creo que la región tiene un futuro extremadamente promisorio. No existe una región que tenga los combustibles del siglo XX, petróleo, carbón, los de transición, gas, termo y biocombustibles. Se puede decir muchas cosas de biocombustibles o gas natural comprimido. No hay país que tenga más uso intensivo per cápita de biocombustibles que Brasil, o del gas natural comprimido que Argentina. Podemos dar lecciones en ese sentido, y con enorme potencial hídrico, solar y de vientos también. El gas de esquisto, no quiero perderme, en mi país es gasífero, uno sigue esa industria, es un cambio fundamental.
si esta habitación la tuviéramos que iluminar con gas de esquisto norteamericano, valdría 1 euro. Si fuera con combustibles líquidos, valdría 6 euros. Ese es un cambio cuantitativo brutal. Va a haber alguna convergencia, pero es una ventaja competitiva enorme. Hoy por hoy para Estados Unidos, no sé si algún día lo será para Argentina y para otros países de la región. Tener suministro energético extremadamente barato. Y finalmente, ya para futuro, algún día estas iPads y BlackBerry serán vehículos, serán casas, serán edificios y tendrán baterías de litio. Y no se olviden que el 90% del litio del planeta está en un pequeño triángulo entre Bolivia, Argentina y Chile. La pregunta es, ¿será otra vez el ciclo de las materias primas que se van a China para que nos vuelvan a vender los vehículos y baterías o tendremos la capacidad de industrializar en la región y desarrollar? Y finalmente la D de la droga, termino con esto, va a entrar en agenda de manera muy fuerte. Cada 12 años coinciden elecciones norteamericanas y de México. Tienden a fijar agenda para la región, sea derechos humanos del 76, comercio del 88, migración el 2000, que se cayeron las torres y quedó en nada, pero era un tema de agenda, y ahora me temo que va a ser seguridad, porque Estados Unidos y México sí hoy les interesa la discusión de la seguridad y el combate a la droga, y le interesa a Brasil, por lo menos hasta el 2016, es su tema principal, limpiar el Río y Sao Paulo de las mafias alimentadas por cocaína boliviana y peruana, que son lo único que puede ensombrecer los eventos deportivos que se les viene. Creo que hay mucho que discutir, pero lo principal es políticas integradas entre los países. Créanme que los cárteles mexicanos, pandillas centroamericanas, cocaleros andinos y mafias trabajan juntos. No sé dónde es el directorio, no sé quién es el consejero delegado, pero se juntan, se reúnen y coordinan estrategias, y nosotros en las cumbres nos pasamos hablando de cualquier cosa excepto de cómo coordinar esfuerzos y qué tareas conjuntas se puede llevar adelante. Y espero, como esta iPad que les he dicho, integración, población, energía y droga, requiere una tecnología todavía no disponible, 5G. No quiero minimizar a ningún país, al mío menos que a otros, pero es clave un consenso mínimo entre 4 países del hemisferio, Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, porque si hay un consenso mínimo sobre si esta clase de temáticas, no quedan los resquicios para las aventuras populistas que juegan con las diferencias cuando los gigantes combaten. Y esos 4, más España, con el rol que ha tenido hacia nuestra región, que salga bien recuperada, que salga fuerte de esta crisis, lo queremos todos para poder seguir avanzando hacia el desarrollo de la región. Concluyo, José, agradeciendo a FAES esta invitación. Veía ayer en el programa que salió un entrenador Camacho y me explicaban unos amigos que lo entrevistan siempre porque desde Viena que lo entrevistan, y cuando lo entrevistan España gana. Creo que se equivocaron. Cada vez que FAES hace un campus, España gana la Copa Europea, gana el Mundial. Entonces FAES es el amuleto, y ojalá que siempre se gane en fútbol en portuñol, en español con acento argentino, en portugués los brasileros. Ojalá que sean los triunfos portuñoles y que nos sigan convocando acá para discutir los desafíos que tenemos de forma conjunta. Muchas gracias, José, y muchas gracias a ustedes.